¿Cómo están, amigos? Vamos a platicar de la economía informal, del dinero en efectivo. Estamos en Asesor PLD y este es el programa 2607. Habrá que revisar estos temas. Ya saben, se está hablando mucho del dinero en efectivo, que si lo quitamos, que si no lo quitamos, que si se trata de tener en todos los casos dinero bancarizado, dinero al que se le puede dar seguimiento y empezar a dejar el dinero en efectivo por otro lado. Habrá que entender esto junto con el tema de lavado de dinero. Fíjense que nosotros hacemos como país una evaluación nacional de riesgos. Hicimos ya 3 evaluaciones de riesgos. Esta es la tercera evaluación de riesgos, que es la Evaluación Nacional de Riesgos 2020. Vamos a ver esta de 2020. Estamos trabajando, bueno, como país estamos trabajando en otra, pero veamos en esta qué es lo que tenemos para que nos quede claro qué onda. Hay una Evaluación Nacional de Riesgos, así se llama. Tenemos que estarla sacando cada determinado periodo de tiempo y en este momento nos dicen, oye, a ver, hay probabilidad de baja a alta, ¿de acuerdo? Y hay un impacto de bajo a alto. Digamos que aquí este número 7, la probabilidad es baja de que ocurra y también el impacto sería muy bajo. Este 8 está en medio, o sea, como que tiene probabilidad media y también tendría impacto medio. Y el 5 y 6 es probabilidad alta, pero el impacto sería medio. Digamos que 5, 6, 7 y 8 están leves. Los más cañones serían el 1, 2, 3, 4 y el 9. ¿Qué son estos números? Veamos el 5, 6, 7 y 8, que son los que no pegan tanto de inicio. Fíjense, en prevención de lavado de dinero nos dicen que en cuanto a las amenazas y vulnerabilidades estructuradas relacionadas con PLD, se identificaron 9, las cuales se mencionan a continuación. Y la 6, 7, 8 y 9, las 6 son operaciones en efectivo en moneda nacional. Hay una probabilidad alta de que se den este tipo de operaciones, pero el impacto en lavado de dinero se espera como medio, no es algo tan relevante. Me regreso, tú dices, oye, es una probabilidad alta, pero es un impacto medio. Operaciones en efectivo, moneda nacional. En la 5 habla de la economía informal, una probabilidad alta y hay un impacto medio. A ver, va de nuevo. Me dices tú que esto, 5 y 6, economía informal y dinero en efectivo, es un tema que no tiene tanta bronca en lavado de dinero, ¿sí? Así es como están los temas, así es como está la idea. ¿Te lo imaginaste? A ver, este 7, por ejemplo, dicen este no tiene PEX, o sea, aquí no hay bronca con el 7. El 7 es infraestructuras del mercado, probabilidad baja e impacto bajo. ¿Qué es infraestructuras del mercado? Pues quién sabe qué será, pero la cosa es que ni siquiera vale la pena dedicarle ahorita tiempo a ese punto porque no tiene mayor problema en cuanto a lo que está ocurriendo de la prevención de lavado de dinero. La 8, que serían operaciones en dólares y otras divisas, fíjense aquí hay una probabilidad media y hay un impacto medio. O sea, en el 8, que se den operaciones con dólares, pues sí, puede haber una probabilidad media y un impacto medio. O sea, se espera también que no haya tanto
lavado de dinero con los dólares que están en efectivo. Ya saben, los centros cambiarios básicamente lo que hacen es que tienen su cajita fuerte con dólares y con moneda nacional. Llega alguien, compra dólares al tipo de cambio que se esté ofertando en ese momento. Llega otra persona, vende dólares y le pagan con moneda nacional, y con los diferenciales es como tienen ganancia las personas que están en centros cambiarios. Estos centros cambiarios están supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo menos los formales, ¿no? Porque hay muchos que son informales, y entonces si tú eres formal dices, oye, no manches, yo pago un chorro de cosas, tengo oficial de cumplimiento, presento reportes, tengo que tener expedientes de mis clientes, y enfrente se me pusieron otros dos que son informales y no tienen que cumplir con todo este tema. El tema aquí es entonces, oye, esos dólares no se considera que sean un problema para lavado de dinero. Oye, y el chingón, ¿no? Guan Chi Ligón, o este chino que tenía 250 y tantos millones de dólares en una casa en Lomas de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, que cuando sacan las fotos dices, no manches, si los tenía abajo del colchón, el colchón era enorme. Sí, se acuerdan de ese tema. Entonces, por ahí si googlean el tema, dólares del chino, no sé cómo le pudiéramos poner, pero seguramente encontramos rápidamente fotografías de este cuate, del dinero, de los dólares que tenía ahí, ¿no? Entonces, oye, ahí sí pudiera ser que entonces este riesgo, esta probabilidad media e impacto medio, pudiera ser que no esté tan bien pensado en este momento, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna forma. En Breaking Bad, no sé si vieron esa serie, si no, valdría la pena verla. No es que esté diciéndoles que vean una serie de drogas y de todos estos temas, pero esa está muy buena, esa sí realmente es buena. Y entonces ahí este cuate empieza a cocinar anfetaminas y empieza a tener tanto dinero que de repente ya contrata una de estas mini bodegas, y van guardando ahí el dinero, y de repente tienen un montón de dinero como lo tenía, digamos, aquí este chino, ¿verdad? Que tenía dinero que tenía que ver con fentanilo. Entiendo que él importaba precursores para fentanilo o para algunas otras drogas, y tenía una cantidad de dinero impresionante. Entonces, la probabilidad de que ocurra es media, pero en el caso que nos ocupa hoy de economía informal y de dinero en efectivo, es alto de que esto ocurre todo el tiempo, pero el impacto en lavado de dinero también es mínimo. Y tú dices, a ver, ¿será que pensamos que esto es así? Sí, recuerden que la LFPORPI lo que hace es que limita operaciones con dinero en efectivo, pero son operaciones muy claras, son básicamente 7 operaciones, y estas 7 operaciones no se pueden pasar de determinados montos para pagar con dinero en efectivo. Lo demás tendrán que pagarlo con otro tipo de dinero. Y entonces el 1, 2, 3, 4 y 9, ¿cuáles son? Estos son los que hay una probabilidad alta de que pase y también el impacto es alto. Aquí es donde está el lavado de dinero. Ya le dedicaremos tiempo a estas partidas, pero nada más ahorita revisemos cuáles son. La 1 es la delincuencia organizada, hay probabilidad alta y hay un impacto alto. Oye, la delincuencia organizada, pues sí, la realidad es que esta sería de las más altas. El 2, nivel de recursos generados internamente que sean objeto de lavado de dinero. Nivel de recursos generados internamente que sean objeto de lavado de dinero. Probabilidad alta e impacto alto.
Oye, ¿qué quisiste decir con este nombre? O sea, estás poniendo nombres para que nadie los entienda y no se vea tan feo. ¿Pudiera ser corrupción? ¿O no? Porque esa la tengo en la 3. La corrupción es probabilidad alta y un impacto alto. Entonces, nivel de recursos generados internamente que sean objetos de lavado de dinero pudieran ser el tipo de fraudes, el tipo de no sé, de EFOS, ¿no? Todas estas facturas que lavan la lana para defraudaciones fiscales, etcétera. El 4 es certeza jurídica e impunidad y eficacia en la implementación de la normativa. O sea, no hay certeza jurídica y impunidad, la eficacia en la implementación de la normativa es muy, muy chafa y entonces eso también nos lleva a que sea uno de nuestros principales problemas. Y ya, estos serían los 4. Y el 9, movimientos transfronterizos en puertos de entrada y salida internacional. Aquí hay una probabilidad alta y un impacto alto. Esta frontera que compartimos con Estados Unidos, pues nos tiene aquí con un tema terrible. Es tanto el dinero que se genera para la delincuencia organizada que esa delincuencia organizada no solo es de mexicanos, o sea, pareciera que solo es de mexicanos, pero el Mencho forma parte de mafias todavía más grandes. Oye, no manches, el Mencho ya llegó a tantos países y tiene tantas empresas y no sé qué tanto, y a lo mejor no terminó la prepa, no sé esa parte, pero bueno, ¿eso suena real? Claro que no, él es un gerente operativo y bueno, es el que lo ponen al frente de lo que pareciera que es el rey de toda esta pirámide, pero no ha sido así. En el caso del Chapo Guzmán también lo que nos dicen, oye, pues no, el Chapo es el que aparece como que es el bueno, pero aquí tenemos a muchas mafias que están manejando su dinero y que les interesa tener a alguien al frente que parezca que es el culpable, ¿no? Pero bueno, eso también sería ver algunas teorías conspirativas que hay por ahí, pero ahí estamos con esto. Entonces, hay el tema de economía informal y de dinero en efectivo está en un impacto medio, no va a pasar nada. En una presentación de la Unidad de Inteligencia Financiera, esta la hicieron en 2022, nos hablan de la economía informal. Lo hace la Unidad de Inteligencia Financiera con la idea de decirnos qué es lo que tenemos. Decía, contexto, para el año 2017, el 57.1% de la población en México tuvo como sustento alguna actividad relacionada con esta práctica, equivalentes al 22.7% del PIB del país. Para el 2018, las cifras se movieron a 56.7%, o sea, realmente no se movieron mucho, de la población y 22.5% del PIB respectivamente. Como todo, aquí en estos colores guindas siempre se pretende decir vamos avanzando, pero la realidad es que no pasó mucho. La economía informal actúa como una barrera protectora alrededor del delito de lavado de dinero, ya que el enorme volumen de la economía informal en México es lo suficientemente grande como para poder ocultar en ella los recursos de origen ilícito. Al mismo tiempo dificulta la determinación del volumen o el nivel de los recursos ilícitos generados en el país. Como es economía informal, pues no sabemos realmente cuánta lana hay, aunque se tienen números a nivel macro. Para contrarrestar el problema de la economía informal, se ha llevado a cabo la implementación de programas y acciones de incentivación al ingreso a la economía formal, tales como la apertura del régimen de incorporación fiscal, la exención de impuestos a empresas de reciente creación o personas físicas con actividad empresarial y diversos programas sociales. Yo no sé a qué se refieran con
exención de impuestos a empresas de reciente creación. Adiós, pues ¿a cuáles? ¿Qué impuestos? Etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí está este choro mareador, que bueno, ahí está, tendríamos que verificar específicamente a qué se refiere. Un reciclo pudiera ser que ya no sea economía informal, ¿ok? Pero podría ser una economía formal o una economía mixta, no necesariamente tendría las dos patas en la formalidad, sino que pudiera tener una pata en la informalidad y otra pata en la formalidad. Imaginemos que alguien se dedica a vender drogas, ¿verdad? Empieza a generar dinero y hay sus narcotienditas que nos dicen en la Ciudad de México, hay tantas narcotienditas, casi te dicen las direcciones, ¿verdad? Y entonces le dice el cuate que les distribuye las drogas: necesito que este dinero me hagas transferencias electrónicas de fondos porque necesitamos que esté bancarizado. Y oye, ¿y cómo le voy a hacer? Pues muy fácil, te haces RIF, todos los días vas y depositas dinero en efectivo y ya con ese dinero en efectivo que está declarado con un CFDI, me mandas mi lana. Eso se podría, teóricamente, pudiera ser algo relativamente sencillo de imaginar. Va de nuevo. Yo digo que tengo vendo frutas y verduras, ¿verdad? ¿Por qué frutas y verduras? Porque ahí no hay IVA y entonces no me pega el IVA y el impuesto sería muy bajo. Y luego, pues, declaro ventas todos los días. Recuerden que puedo tener hasta 3,5 millones de ventas al año y entonces ya tengo 200 y tantos mil pesos mensuales. Ese dinero entra a los bancos y de ahí después ya se manda a economía o a delincuencia organizada. Esos esquemas ¿están ocurriendo? Sí. ¿Están todavía en una tipología? No. Pero bueno, en algún momento saldrán. ¿Se les ocurren otras? Pues sí podrían haber. Aquí nada más nos dicen participación de la economía informal y porcentaje de la población, que básicamente sería lo mismo, ¿no? O sea, la economía informal y la población son números que van muy parejitos unos con otros. Vámonos a corte y regresamos para ver esta parte de las operaciones en efectivo y para ver los comentarios que tengan respecto de estos temas. ¿Ustedes cómo lavarían lana? Imagínense que tienen dinero sucio, ¿verdad? Que tienen a un político por ahí que les está dando imagínense unos billetes en cajas de huevo, ¿no? Dependiendo del tipo de billete, imagínense cuánto es. ¿Cómo le harían para lavarlo? Ya que estamos en el mundo de los contadores, tú dices, en la torre, puede que este tema de economía informal o de economía mixta sí pudiera ser que se esté utilizando para el pitufeo en infinidad de operaciones. Pitufeo es hacer muchas operaciones chiquitas para llegar a operaciones grandes. Vámonos a corte. Tu negocio realiza una actividad vulnerable. Según la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, no dejes que el miedo a las multas te quite el sueño. En TaxDay, tu asesor de confianza, te ayudamos a cumplir con esta ley para que operes con total seguridad. Contamos con los servicios especializados en asesoría en línea en PLD, presentación de avisos y cumplimiento de obligaciones, auditorías de cumplimiento PLD, desarrollo de manuales PLD, apoyo en el llenado y presentación de avisos. Permítenos ser tus aliados y enfócate en hacer crecer tu empresa. Contáctanos hoy mismo. Llámanos o manda un WhatsApp al 55 73 42 88 15. O contáctanos desde nuestra página web taxday.com.mx. Platícanos tus requerimientos y recibe tu cotización. TaxDay, tu asesor PLD de confianza. Vale, vamos entonces a seguir trabajando. Estamos revisando la Evaluación Nacional de Riesgos 2020. Tendríamos que revisar otra Evaluación Nacional de Riesgos que tenemos en el 2023 para ver cuáles son los datos, pero en este momento estamos pensando en lo que tenemos con
esta presentación de la UIF que venía hasta el 2022 con base en los datos de esta Evaluación Nacional de Riesgos 2020, economía informal y operaciones en efectivo en moneda nacional. Veamos. El monto de las entradas y salidas en efectivo incrementaron en 2018 en un 34% y 31% respectivamente conforme a los datos reportados por las instituciones crediticias. Estos importantes incrementos deben tomarse con reserva toda vez que el crecimiento en las entradas de efectivo también se debe al mayor uso de cajeros automáticos. Va de nuevo, dice, el monto de las entradas y salidas en efectivo se incrementaron en 2018 en un 34% y 31% respectivamente. O sea, las salidas y entradas de dinero. Oye, eso es muchísimo, que se haya incrementado casi en una tercera parte. Suena como que algo pasó ahí en lo que el incremento de dinero en efectivo fue terriblemente alto. O sea, ¿qué está pasando año con año? ¿Hasta qué punto estos datos se pueden seguir trabajando? Tendremos que revisarlo. Dice acciones institucionales. Banxico solicita a las instituciones bancarias que entreguen información a través de un formulario. De 2016 a 2018 se tuvo un incremento en los principales indicadores de acceso y uso del sistema financiero. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante un análisis, facilitó la entrada de más comisionistas al mercado y se clasifican conforme a un análisis de riesgos. Existen restricciones al uso de efectivo identificadas en la LFPORPI y en México existe un equilibrio entre la inclusión financiera y la prevención de lavado de dinero. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos dice eso? Tendríamos que tratar de entender, pero no está nada sencillo con este tema. ¿De acuerdo? Aquí dice, como se puede observar en la gráfica anterior, en términos de saldo nominal, los billetes y monedas mantienen una tasa de crecimiento positiva. Sin embargo, muestra una tendencia decreciente desde el 2015. Esto se puede deber al incremento de otros medios de pago digitales o electrónicos en los últimos años. En 2012 es la primera barra y ha venido creciendo hasta el 2018. El crecimiento pues es prácticamente del doble. O sea, lo que teníamos en 2012 con dinero en efectivo, ahora sería el doble en 2008 con base en esta presentación de la unidad de inteligencia financiera. Cuando nos dicen que en México existen, existen restricciones al uso de dinero en efectivo en la LFPORPI, está bien, son básicamente, recordemos, eso viene en el artículo 32 y en la fracción 1 del artículo 32 nos dicen, oye, compra-venta de inmuebles, esos no puedes pagar más de 8,025 UMAS en efectivo, con dinero en efectivo o con criptomonedas. En todas las otras, el tope es de 3,210 UMAS. Digamos que 8,025 UMAS son del orden de 950,000 pesos y 3,210 del orden de 364,000 pesos. Todas las que están limitadas en 364,000 pesos son la compraventa de vehículos nuevos o usados, la compraventa de joyería y obras de arte, los boletos de apuestas y pago de premios, los servicios de blindaje, la compraventa de acciones o partes sociales, el arrendamiento de inmuebles o arrendamiento de vehículos o arrendamiento de blindaje y la consignación de pago de los activos de las fracciones 1 a 7. Entonces, de las 7 que tenemos tampoco pueden hacerse con consignación de pago, que tenemos que estar cuidando o tratando de entender qué es la consignación de pago.
lo cual lo tendremos hasta que nos den las nuevas reglas de carácter general para ver si no nos metemos ahí en temas relevantes. Ahora, México, ya tenemos otro primer lugar. Oye, por favor, un aplauso para México. Ya somos el país número 1 en economía informal, en empleos informales. México es 56.4% de sus empleos están dentro de la economía informal. Sigue Colombia con el 56.0% y de ahí se baja mucho. O sea, México y Colombia estamos requete mal. El segundo lugar sería Costa Rica con 36.1%. O sea, estamos hablando de, no sé, abajo de 2/3 partes, ¿no? O sea, mucho más bajo en Costa Rica, pero en México y en Colombia realmente tenemos un problema con esta economía o los sueldos que están dentro de la economía informal. ¿Cuánto dinero se está moviendo ahí? Mucho. Pero nos dicen, oye, pero no te preocupes, de eso no tiene tanta bronca en relación a lo que tenemos que estar cuidando. O sea, eso sería algo que debiéramos tomar en cuenta, porque en un país donde decimos que no hay desempleo, ¿están de acuerdo? Oye, México no tiene desempleo. ¿Cómo que no tiene desempleo? No tiene desempleo. Y luego, ¿la gente dónde está empleada? Ah, bueno, en la economía informal, más de la mitad. Y luego los otros no están buscando trabajo, por lo tanto no son desempleados. Oye, y los otros limpiaron vidrios 2 horas y ya con eso no son desempleados. En México es muy difícil cumplir los requisitos para ser desempleado conforme a lo que nos dice el INEGI, y entonces por ahí tenemos números bastante escandalosos. Nada más déjenme ver, por aquí debo tener ese número de la OCDE. En febrero del 2026 la tasa de desempleo de la OCDE se mantuvo estable en el 5%, sin cambios en comparación al mes anterior, al mes de enero. O sea, estamos hablando de el promedio de la OCDE. Y aquí decimos, oye, ¿cuánto tenemos de desempleo? Oye, en Finlandia es más del 10%, están requete jodidos. En España es 10%, en Grecia 8.5% más o menos, y de repente nos dicen, ¿y en México? No, en México es 2.7%, estamos igual que Japón, estamos igual que Corea, estamos igual que Israel. Oye, ¿y cómo le hacemos para llegar a esos números tan ridículos? O sea, no sé si coincidan, pero es un número ridículo. No me puedes decir que más de la mitad de los empleos son informales y con base en eso me dices que no tienes desempleo en este país. Suena bastante terrible este tema al verlo de esa forma. Y entonces, si decimos, oye, operaciones en efectivo, en moneda nacional, no me generan un problema, economía informal, no me generan un problema, porque el impacto es medio, aunque la probabilidad es muy alta. No se preocupen, no pasa nada. Ya nuestra unidad de inteligencia financiera estuvo revisando qué onda. Veamos este numerito nada más así ya para terminar en la de 2023 para ver cómo se ve en este documento. Y veamos qué tenemos aquí. Dice probabilidad, este es financiamiento al terrorismo, y aquí está. Oye, ¿qué está pasando con este caso? Dice mapa de riesgo derivado de las amenazas y vulnerabilidades de lavado de dinero. Y aquí ya tenemos 21, 22, 20, o sea, tienes muchas más. ¿Qué estás haciendo con esto? La evaluación de riesgos entonces nos lleva a que ahora me están cambiando los datos,
y hay un mapa que es todavía más difícil de entender. Grado de facilitación, probabilidad de explotación, y llegaremos a algo que sea tan fácil de entender como el otro cuadro. Eventualmente pon cuadros que nadie entienda y entonces con eso pudiéramos bajar la percepción de que se está lavando dinero, ¿de acuerdo? Aquí está. No, yo creo que ya de plano ni busco un cuadrito como esa, pero sí están los estudios. Esta es la parte de financiamiento y al terrorismo. Perdónenme la mareada, pero nada más busquemos aquí este cuadro. Existencia de grupos terroristas de nacionalidad mexicana en el extranjero, consecuencias potenciales, sociales altas, consecuencias políticas altas, consecuencias financieras y consecuencias económicas, medio. O sea, esto, ¿qué hago? ¿Me espanto solo con los rojos? ¿O qué hago con otro tema? En el caso de grupos terroristas, nos dice que la existencia de grupos terroristas nacionales o internacionales en México tendría consecuencias muy altas. Pero recuerden que en México seguimos sin aceptar que nuestros respetables delincuentes sean terroristas. No sean terroristas, o sea, pues oye, no inventes, ponen minas y explotan camiones del ejército, pero eso no quiere decir que sean terroristas. ¿A poco las personas que hacen castillos en las ferias son terroristas? No, ¿verdad? No, claro que no, perdón. No, tienes razón, no tenemos que ver con esto. Esta evaluación nacional de riesgos del 2023 nos lleva entonces a que tenemos mucho más choro y mucho menos cuadres. Déjenme nada más menos cuadres con algún documento que nos haga ver que sea mucho más sencillo de entender qué es lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Hay obviamente una presentación, que esta sería la presentación larga, y después tenemos una presentación de 2023 corta. No, aquí nada más tenemos la larga, ¿no? La cosa es que sea cada vez más difícil tratar de lograr entender qué es lo que pasa. Espérate, ya falta poquito, vamos hasta arriba para ver si estoy exagerando, y ahí vamos con este cuadro. No está. Están estas evaluaciones y no tenemos un cuadrito que nos pudiera decir dónde me paro en un mapa. Y entonces dice, no, pues nada más son 118 páginas, aviéntate esa evaluación nacional de riesgos y con eso llegamos a lo que necesitamos. Esa evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo 2023, si vemos lo que tiene en el contenido, son las antecedentes y características, están los riesgos asociados a los sujetos obligados, la metodología, las vulnerabilidades, las amenazas, y estamos en el lavado de dinero con amenazas y vulnerabilidades. Aquí entonces debiera estar esta parte de delincuencia organizada, volumen de recursos ilícitos generados en México, etcétera, grupos terroristas, y ya con eso debiéramos llegar a estos mapas. Dicen, oye, pues vete hasta el mero final, ahí vas a encontrar los mapas. A ver, veamos. Mapa. Como dice Dora la exploradora, ¿verdad? ¿Verdad? No, yo soy de esa generación, por favor. Entonces, aquí tenemos documentos que están, y aquí vamos a revisar evaluación nacional de riesgos, aquí en la torre dicen Gafilat, en la torre, bien, aquí este documento nos habla de las siglas,
aquí hay anexos, aquí hay choro, y con esto podríamos llegar en algún momento a encontrar estos famosos mapas. ¿De acuerdo? Aquí nos dicen qué están haciendo con un diseño, que estos son diseños de ciclos. Hay un diseño en lo que la metodología de enfoque basado en riesgos nos lleva a implementar algo que va dando vuelta y se va actualizando en cada uno de los años. ¿De acuerdo? Nos hablan aquí, ya con colorcitos, aquí están, miren, probabilidad de ocurrencia, y aquí tenemos 37, 36, 35, ya, sí son los que habíamos visto ese rato, y tenemos un mapa de riesgo derivado de las amenazas de financiamiento y proliferación de armas, y entonces este mapa de riesgo habrá que dedicarle un buen rato para saber de qué estamos hablando, pero ya son muchos numeritos. ¿Quieres hacer algo que no se entienda? Ahí estaría como algo importante. Si vemos el grado de facilitación, la probabilidad de explotación serían otra forma de medirlo. Y ya, no tenemos más temas más que esos. Quiere decir entonces que Evaluación Nacional de Riesgos se convierte en un documento más especializado. Tal vez los de la Unidad de Inteligencia Financiera le entiendan con toda esta inteligencia, pero no se tiene ya un documento sencillo, que el primero en 2016 fue todavía mucho más entendible, pero han venido cambiando los números y ahora en el 2023 tenemos algo que se trata de que se entienda mucho menos. Tendremos que ir expulgando y con base en eso ir avanzando con estos temas. ¿De acuerdo? Entonces, cuidemos esos puntos, amigos, para saber qué es lo que tenemos que hacer. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos como Asesor PLD o como Tax Day PLD, y no tenemos un tema con el dinero en efectivo ni con el lavado de dinero conforme a el enfoque nacional de riesgos del 2020, que dice que bueno, pues sí puede ocurrir, pero el efecto sería medio en lavado de dinero. ¿Qué va a decir Gafi? No va a decir nada si la presidenta es mexicana. Ok, pero ella no es la que nos va a evaluar, entonces ya veremos, ojalá y no nos hagan sufrir con este tema en el que pudieran mandarnos a la lista de países no cooperantes con la prevención de lavado de dinero, y eso nos pondría a sufrir en el mundo financiero. La forma en la que se están haciendo las cosas en este gobierno pueden contaminar todo el Golfo de México, y eso sería porque tienes gente que no es capaz, ¿no? O sea, tendrá el 1% de capacidad, pero el 99% es simplemente de complicidad, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y ahora en la Unidad de Inteligencia Financiera, con todo este tiempo en el que perdimos con Santiago Nieto, que no le aceptaron cambios y ahí se lo fueron bateando, y después con el siguiente superinteligente Pablo, ¿verdad? Entonces ese también nos lleva a que no se esté trabajando, y de repente Gafi nos ponga en la mira y nos diga: no están haciendo nada, no están investigando nada, no están deteniendo nada, y entonces vamos a mandarlos a lista gris. En ese momento nos cerraría la puerta Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, en la OCDE podrían ponernos hasta en el hecho de decir: oye, pues no manches, no puedes estar en este club de gente civilizada cuando eres un país que tiene números tan raros. Pero esperemos que eso no ocurra, aunque pareciera que eso es lo que se está buscando. Nos vemos en el siguiente programa, queridos amigos, el
jueves a las 17 horas. Un abrazo.